vas a vivir, entonces tienes que definitivamente conocerlo y Tenemos que amarlo. bien porque ya nos están grabando. Ah, bueno, ya, No, es perdón. ¿Cómo se debe de? Ok, ahí vamos, de nuevo. ¿Cómo se ve, cómo tendría que ser la iglesia, dónde tendrían que estar las cosas? Hoy especialmente vamos a ver los lugares privilegiados dentro de los templos, dentro de los edificios sagrados. Es importante que sepamos usar cada uno de los lugares. Nosotras, se los digo, es como un repaso, nosotras todas lo tenemos, pero bien sabido porque nos lo recuerdan en cada momento. Me imagino que las de las otras parroquias exactamente igual porque lo he vivido con ustedes también. Entonces, lo primero es ver que el tabernáculo, ¿qué es para ustedes el tabernáculo? Fíjense, al tabernáculo se le llama al sagrario, al lugar especial, la capilla donde está el Santísimo. Ese es el tabernáculo. Debe estar situado dentro de la iglesia en un lugar de los más dignos, con el mayor honor, la nobleza, la disposición y la seguridad del tabernáculo eucarístico deben favorecer la adoración del Señor realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar, ¿no? El Santo Crisma, ¿se acuerdan cuál es el Santo Crisma? Que le llaman mirón, es donde están los aceites. Entonces nosotros vamos a ver, no, ahorita ni lo pases, no te preocupes, esto es antes. Por eso no te he dicho que lo pases, tú síguete que todavía no. El altar es lo primero que vamos a ver, que es la primera diapositiva. Exacto. Y entonces dice, deja que quite tu foto para el otro lado, pues es verdad. El altar. Dice, sobre el altar, que es el centro espiritual, se hace presente el sacrificio de la cruz, bajo los signos sacramentales. El altar también es la mesa del Señor, a la que el pueblo está invitado. El altar es el elemento simbólico y es de la mayor importancia. Por eso debe ser, fíjense, de calidad, de tal calidad que la gente lo perciba, ve la relevancia, lo importante. Por eso el altar normalmente está situado en un escalón, a lo mejor uno solo o más, para que se vea la importancia. Y están puestas todas las bancas, o ya ven que hay ahora iglesias hasta casi redondas o semicirculares, todas van para que mire la gente. Tenemos la de Czestochowa, todos miramos al centro, al altar. ¿Por qué? Porque el altar es lo más importante. El altar, ustedes saben que cuando pasamos a leer, hacemos una inclinación. ¿A quién hacemos la inclinación? ¿Al sacerdote? ¿A la cruz? ¿Al altar? ¿O simplemente porque pasamos a leer? No. ¿Al altar? a la cruz. No, al Cristo. A Dios. A Cristo. Ajá, porque Jesús está en el altar. Ivonne fue la que ganó. Al altar, y también tú, Rosy, porque el altar representa a Cristo. Acuérdense que Jesús fue, como fue ofrenda, ¿cómo es esto? Altar, ofrenda y sacrificio. Se me fue los nombres exactos, pero él es lo mismo la víctima, sacerdote y altar. Por eso ya lo supe decir. Víctima, sacerdote y altar. En la Santa Misa, Cristo lo representa todo, lo hace todo. Él es el hacedor in persona Christi, es el sacerdote. Pero el altar es Cristo. Por eso la inclinación no es ni a las lecturas, ni al sacerdote, ni a la cruz, sino al altar. ¿Ok? Por eso ves al altar del Padre, ¿no? Por eso ves el altar claro, del Padre. Exacto. Sí, sí, Charito, ¿sería únicamente durante la celebración litúrgica o siempre, en todo momento? siempre. Okay. En todo momento el altar representa a Cristo. Acuérdense, víctima, sacerdote y altar. Pero Cristo está ahí únicamente en la celebración. Sí, no? sí, pero merece un respeto.
Ahorita vamos a hablar ¿se acuerdan que ya hablamos de las posturas? Ante el altar, se supone que de la cintura hacia abajo, ¿no? O sea, es una inclinación profunda cuando está en el sacramento, cuando está en la misa, cuando no es inclinación de cabeza. A menos que, tiene un punto extra el que me diga a menos que haya ahí. Y entonces tiene que ser siempre una inclinación profunda. Pues la custodia puede ser. No es la hora de la Santísimo. misa, no es la hora santa. Ah, ujú. A La presencia menos. de Cristo vivo. ¿Y cómo? Estamos en misa. En el Santísimo. A menos que el sagrario esté atrás del altar. Ah, claro. Ah, ok. Claro, si el sagrario está atrás del altar, entonces es la presencia, como decías tú, de Cristo vivo. Sí, pero si no están atrás del altar, es una sola inclinación. Perdón, niñas, no hicimos oración, por eso no me salen las cosas. ¿Les parece que hagamos la oración? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos encomendamos a nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, perdón, sí, por estar en la chorcha, no me acordé. Bueno, entonces fíjense, es importante el altar, siempre, del lado que sea. Cuando, por ejemplo, los ministros vamos por el lado de atrás o alguna de ustedes pasa por el lado de atrás, seguimos haciendo la inclinación porque el altar representa a Cristo. Representa a Cristo que es, ya lo dije y ya se me olvidó otra vez, víctima, sacerdote y altar. O sea, Él lo es todo. Él en la cruz fue todo. Él se Oye, ofrece. Charo, Dime. Charo, una duda. Ya ves que el tabernáculo o el Santísimo está en un lado aquí en la parroquia de San Judas. Sí. Pero ya ves que también en el altar a un ladito está también la otra puertita donde sacan. Ahí también entonces hay que hacer la inclinación profunda que dice. Ahorita, sí, claro. Ahorita vamos a explicar esos dos lugares. En este momento, por causa de la pandemia, está en ese segundo sagrario, que ese sagrario es el mirón. El mirón es donde se guardan los aceites el aceite consagrado y los aceites de catecúmenos y de enfermos. Y tiene su honor especial, no tanto como el sagrario. Ahorita es sagrario, así que sí, tenemos que hacer, a mí con lo que me cuesta ahora con este pie roto, hacer la genuflexión, pues aunque sea a medias, pero la hago. ¿Por qué? Porque ahí está Jesús, realmente presente, cuerpo y sangre. Entonces sí. Pero ahorita vamos a hablar de este segundo, no sería tabernáculo, sino un pequeño sagrario. El tabernáculo es como la capillita, bueno, en realidad es todo, pero es la capillita de donde se guarda el sagrario. Si tenemos un tabernáculo, o el tabernáculo simplemente es donde está nuestro Señor, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a hablar del... ¿Me lo pasas, por favor, Ivonne? Sí, nada más tengo una duda. Sí, dime. Sí. Así como muy técnica. O sea, yo entiendo que cuando cruzamos de un lado a otro y pasamos por enfrente del altar, hacemos esta genuflexión. Me queda clarísimo. La cabecita, sí. La cabeza. Cuando bajamos del ambón por el lado lateral, yo ahí siempre he tenido la duda. Yo veo que muchas de ustedes al bajar del lateral, no estando frente al altar, sino muy de lado, hacen genuflexión. Yo la verdad es que a mí eso siempre se me olvida. ¿También es esa genuflexión cuando...? Mira, en realidad sí, o sea, al subir y al bajar, porque es como, a ver, vámonos al protocolo de los reyes. Exacto. Son protocolos, ¿no?
Son protocolos especiales que son como atenciones. No pasa nada si no lo haces. Pero uno cuando pasa enfrente, inclina la cabeza, solo la cabeza. No completa, de hasta rodilla en el suelo, a menos de que estuviera el Santísimo. Y rodilla en el suelo, creo que Lupita y yo ya no lo podemos hacer, ¿verdad, Lupita? No, No, mi amor, desgraciadamente no. No, entonces, pero bueno, cuando eso no se puede, entonces es de la cintura hacia abajo. Cuando está el Santísimo y pasamos Lupita y yo enfrente, es Y yo como si tomara- también, Charito. Irvita, tú estás también. joven. No, es cierto, no, Una Checo. sale a correr todos los días y hace Mira, yo salgo a caminar, pero no me puedo hinchar. En el reclinatorio sí puedo, pero si lo hago al suelo, ya no me levanto. Aquí ya tengo mi reclinatorio allí, porque si no, no puedo. Este es mi capilla. Bueno, Oye, ok. el padre Cantalamessa, el que les da el retiro a los papas, al papa y a los cardenales, él dice, mi corazón está de rodillas. No sabes cómo me ha ayudado eso. Mi corazón está de rodillas. Desde adentro estoy de rodillas. Exacto. Eso me Tú- da mucha paz porque yo no me puedo hincar tampoco. Pues sí, a ver, no lo haces por comodidad, no lo No, haces no, por no, porque, falta de atención, no lo haces porque ya no puedes. y porque estoy Dios sabe operada de la perfecta. rodilla también, sí. Bueno, pues yo nomás el tobillo, pero no tiene fuerza, todavía no agarra fuerza. Pero lo agarra. Pero no está lindo eso, mi corazón está de rodillas, me Me encantó. fascinó, me fascinó. Sí. Me fascinó pensar en eso. Pues sí, así es. Bueno, entonces el sagrario o tabernáculo, o sea, es el lugar especial donde está nuestro Señor, donde se reserva, donde realmente de noche, de día, aunque pasen los días, ahí está su presencia. Y entonces yo le tengo que tener una atención especial. Dice, la nobleza, la disposición y la seguridad, ojo, y la seguridad del tabernáculo eucarístico deben favorecer la adoración del Señor realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. ¿A qué voy con la seguridad? Nosotros, el Padre, nos pusieron el Santísimo que lo podemos abrir. Obvio, no se puede sacar. ¿Cuántas veces algunas de ustedes no ha pasado, ya no hay nadie en la capilla y las puertitas siguen abiertas? Sí. Eso es una falta de delicadeza de la persona que salió, que seguramente fue una señora muy devota que no sabe todas estas cosas. Entonces yo siempre que paso y voy a salir y está abierto, digo, cuando salgas, si ya no queda nadie, cierra las puertitas, por favor. Es educación, es informarles lo que ellos no saben, pero es importante que no tengamos expuesto a nuestro Señor. A ver, ¿a qué lo tenemos expuesto? A mí el día que me dijeron a qué lo tenemos expuesto, me dejó fría. ¿Por qué aquí está expuesto? Al abandono, al desprecio, a la soledad, a que alguien se lo pueda robar, obvio dentro de nuestra capilla, pues no, pero de todas maneras, una atención es tenerle cerradas las puertitas y no les vaya a pasar lo que me dijo mi nieto cuando era chiquito, íbamos al bautizo de su hermano, imagínate, el niño tenía 2 añitos. Y entonces le digo, mira, aquí está Jesús guardadito. Ay, ¿por qué lo tienes encerrado? ¿Qué hizo? Es verdad, ¿por qué lo tengo encerrado al pobre niño Jesús? Entonces, sí, pensar que ahí está encerrado, esperándome a mí a que haga oración, a que lo vaya a visitar. Eso es importante. Y los niños eso lo entienden. ¿Por qué lo tienes encerrado? ¿Qué te hizo? Fíjate tú, el alcance de un chiquito que apenas empezaba a hablar, ¿no? Entonces, ahí está. Y el sagrario es algo tan importante, tan importante, que lo tenemos que tener reservado y cuidado. Y ya vieron que tiene hasta letras grabadas con una llave, yo creo. O sea, de verdad es gente que quiere dejar su recuerdo con Cristo, pero pues que no es la mejor manera. Pero bueno, nosotros tenemos que enseñar tanto a nuestros chiquitos como a sus papás, como a los que pasen por ahí,
la importancia de esa casita, ¿no? Fíjate, ¿puedo interrumpir? Puedes. Fíjate que luego la gente no sabe que está ahí el Santísimo y está rezando. Yo me quedo muchas veces más tarde y hay gentes hasta atrás rezando. Y no sabes el gusto que vi a una señora que estaba rezando sencilla, que estaba rezando con mucha devoción y le dije, tienes necesidad de Dios, ¿verdad? Ven, vamos a donde está realmente presente. No es que no esté contigo y en ti, pero aquí es algo especial. Claro. Y bueno, ya le platiqué y no sabes, estaba encantada. No saben que ahí está el Santísimo, fíjate. No, hay mucha gente que no sabe, por eso así, Lupita, así como nos encontramos gente, hay que decirles, hay que hablarles como el día de la misión, explicarles muchas cosas que ellos no saben. Ellos tienen la fe del carbonero y Dios, creen en Dios y nada más, porque no saben más. Sí. Entonces, sí es nuestra obligación, además de catequistas, de simplemente personas bautizadas, a enseñar al que no sabe. Es una obra de misericordia. Perdón, Charo, ¿cuál es la fe del carbonero? La fe del así le llaman al café a la fe del carbonero porque le preguntan, ¿crees en Dios? Sí. ¿Por qué? Porque sí. Y nosotros Okay. sabemos más por ustedes, Charito, pero no descubrimos, ahí está el meollo del asunto. Nada Claro. más sabemos, pero no. Pero Irmita, tú ya sabes que ahí está el sagrario y el respeto que hay que tener Sí, y se lo inculcas que a tus niños. primero es con él y después a San Judita. Primero. Ay, qué bueno que lo dices, qué bueno que lo dices, porque vamos a los santuarios de sabe quién. Yo me recuerdo mucho de ir a Santiago de Compostela, porque estaba muy cerca de donde iba yo con mi marido en el verano. Y llegar a Santiago de Compostela, ir a dar el abrazo al santo, y a un ladito estaba la capilla divina, llena de luz del Santísimo. ¿Sabes cuántas personas había? 2, 3. El Santísimo expuesto todo el tiempo y la gente se iba a dar el abrazo al santo. Pero al Santísimo no. Me decía mi marido, ¿por qué te metes ahí? Le digo, pues porque aquí está el patrón. Porque aquí está el patrón. Ese es su empleado, pero este es el patrón. Entonces, pues qué importante, llegar a la Basílica de Guadalupe, sí, a nuestra madre, un beso, un abrazo y pasar a la Capilla del Santísimo. Ir a donde vayamos y pasar a la Capilla del Santísimo. ¿Por qué? Pues porque él es el importante. Y luego, todos los demás. Y eso hay que enseñarlo porque nadie lo sabe. Nadie lo sabe, nadie nace sabiendo. Nosotros porque hemos indagado un poquirrichín más, pero nada más. Gracias, Ivonne. Sí, pásale ya la que sigue. Importante, muy importante, para saber si en el tabernáculo o sagrario está el Santísimo, es ver esa lamparita prendida. El viernes pasado tuve la felicidad de ir en la mañana tempranito a servir como ministro y vi que en las puertitas del sagrario no estaba la hostia grande. Cuando fui a poner las hostias en el ¿cómo se llama? En el trípside, me encontré que estaba la hostia en el sagrario. Entonces, cuando acabó la misa, le dije al padre Carlos, porque me dijo, reserva. Sí, padre, yo reservo, pero quiero avisarle que está la hostia del sagrario ahí. ¿Me harías favor de ponerla? Claro que sí. Y yo, ni tarda ni perezosa, fui con toda la devoción y cuidado y la puse. Y Pati, que es un cielo adorado y que ahorita sé que no está, pendiente, dijo, necesitamos prender la vela. ¿Eh? Le dije, tienes toda la razón. Fuimos a buscar la veladorcita que se pone dentro de esta cosa, de esta lámpara. Dice, cerca del tabernáculo o sagrario debe haber una lamparilla encendida. Esa nos sirve para advertir que ahí está el Santísimo Sacramento. Cuando no está prendida, ay, no sé qué hice, lo perdí, no, ya. Cuando no está prendida, ¿saben qué pasa? Es que no está el Santísimo. Hombre, en la casita del Señor, pues un respeto merece, pero si no está el Señor, pues me sigo y me voy a otro lado, ¿no? Llego de visita, no lo encuentro, pues voy donde sí está. Es un detalle,
un mínimo detalle, pero por ejemplo, nosotros que tenemos en el lugar donde yo hago el apostolado, tenemos nuestra capilla. Cuando el sacerdote no va cada semana a celebrar, no podemos tener al Santísimo, entonces está la luz, la lámpara apagada. Y me dicen, ¿por qué está apagado? Porque no está nuestro Señor. ¿Por qué no está nuestro Señor? Porque no tiene quien le rinda el homenaje que se merece. Para que una capilla particular pueda tener el Santísimo, tiene que tener primero un permiso del, no me salía palabra, permiso del obispo. Y segundo, que por lo menos una vez a la semana tenga misa. Entonces, cuando estamos yendo todo el tiempo, pues sí, pero en el tiempo de pandemia, que no se podía ir, pues nuestro Señor lo retiró el sacerdote y apagamos la lamparita. Importancia de la lamparita, saber si está o no está nuestro Señor. La que sigue, gracias. Pero un comentario, dime. Por ejemplo, yo conozco un lugarcito allá en Zacatecas, que es una iglesia chiquita. Ajá. Esa donde mi mami, ella iba mucho. Pero ella duró 50 años con un día de velar al Santísimo. Ella era la titular y duró 50 años y su día 9 de cada mes. Te tocaba velar al Santísimo. Ella no hacía compromiso, durante 50 años mi mamita. Aprendamos. Entonces, sí hay lugares chiquitos a donde hay grupos de personas comprometidas. Sí. Y sí, aún pues, así. hasta a mí me tocaba que mi mami me mandara un ratito y yo se me hacía eterno, yo decía, Dios mío. Pero sí hay gente muy comprometida. Ajá, claro, pero ¿y estaba el Santísimo o no estaba el Santísimo? O sea, porque desde que dieron ese permiso, fue el primer grupo que se organizó y mi mamá se quedó hasta cumplir 50 años. Nada más que ahorita pues ella no puede caminar, pero ella lo cedió a una de mis cuñadas o algo así. ¿Y se celebraba misa de repente? Sí celebraba, porque hay sacerdotes, bueno, no iba mucho, pero esa es la idea. Desde ahí. Que nacieron ahí, entonces como que a veces ellos iban a colaborar cuando tenían oportunidad. Sí, esa es la idea, así tiene que ser. Sí. Tiene que tener una celebración y cambiar. A ver, escuchen esto, es importante, cada 8 días se cambia la forma. ¿Por qué? Pues porque es orgánica, es pan. Pues hay que consumir esa forma y poner otra para que se conserve bien. Porque ¿quién está ahí? He visto aquí en San Juditas que eso hacen los padres. Todos los jueves se retiran, las vuelven a consagrar y las vuelven a poner. Por eso les cuento que este viernes, el jueves en la noche, no pusieron la del sagrario. Entonces fue cuando yo fui a ponerla, porque la encontré en el sagrario chiquito, y entonces fue Patti la que dijo, sí, pero hay que prender la vela. Porque yo fui el jueves y yo vi que la sacaron y yo vi, sí, que el padre Raúl, pero ya no la bajaron, la dejaron ahí para que el ministro del viernes la colocara. Sí. Que para eso están los ministros, para colaborar, para ayudar y apoyar a los sacerdotes. Bueno, entonces ahora vamos a ver otro lugar súper importante dentro del templo, es la sede del celebrante o la cátedra del obispo. Y significa su oficio, es el que preside la asamblea, es el director de la oración. Por eso está la sede especial. Y no se debe uno de ir a sentar a esa silla, como tampoco se debe uno de ir a sentar a la silla de la catedral, o peor aún, a la de San Pedro, para que te saquen una foto, porque a veces hay gente que, perdón, pero sí lo hace. Qué horror, ¿verdad? Pero sí lo hace. Entonces, la autoridad
pone aquí, en la iglesia la autoridad magistral corresponde a los obispos y especialmente al obispo de Roma. Pero después, según la categoría de la iglesia, es a los presbíteros, en nuestro caso al vicario, y en la otra a los presbíteros nada más cuando es una capilla más pequeña. O sea, sí es importante la cátedra. Es de donde se inicia la misa, desde ahí se puede leer el evangelio, desde ahí se puede hacer casi todas las oraciones. Dice aquí, la autoridad magistral deriva del sacramento del orden y es diferente de la autoridad puramente científica que puede tener cualquier cristiano en virtud de la competencia que haya adquirido en materias teológicas. Los presbíteros, diáconos, por la ordenación, y ahora ha habido muchas ordenaciones, gracias a Dios. Me decía Lolita, ¿cuándo fue? El sábado, no sé, sí, el sábado o el domingo. 2 horas se pasó viendo las ordenaciones en Zapopan. Y me decía, son un montón. Dije, pues apenas para los que se murieron este año, apenas. Entonces, bendito sea Dios, hay muchas ordenaciones, que me salí del tema, pero que es importante que recemos por ellos. Dice aquí, ordenación, son ministros auténticos de la palabra de Dios, en comunión con los obispos, y como estos deben ejercitar su oficio de enseñar doctrina católica, el pueblo en comunión entre sí con el Papa, el oficio de enseñar es un servicio eclesial y lo llevan a cabo sin sus opiniones y se lleva desde ahí. Esa es la cátedra. Cuando tú llegas a una catedral, la cátedra no es el edificio, sino la silla donde se sienta el obispo, desde donde enseña. Fíjense, es importante, es un lugar especial. También tiene un lugar, ¿vieron? Con un escaloncito, especial el escaloncito. Tiene su amboncito especial para ellos. Entonces uno no puede, ni porque seas ministro, ni porque mucho menos, utilizar las cosas que son solamente para los sacerdotes, ¿sí? Ahí él tiene, como ven, si le pasas, tiene su ambón especial para poner la Biblia. Y bueno, si le pasas a la siguiente, nuestro siguiente punto es el ambón. Ivonne. Ivonne se fue. Ivonne se fue y nos dejó ahí. Claro, no le podemos dar. Bueno, pero nosotros sabemos cuáles son los ambones. Nosotros en San Judas tenemos 2, especialmente ahorita por la pandemia. Uno para las lecturas y el otro para el evangelio. O sea, las lecturas que hacemos los fieles, que no debería. ¿Se acuerdan que el otro día estuvimos viendo que el ministerio de la lectura es algo especial? Y anoche nos lo decía Guada, que primero lo invitaron a leer y luego le dijeron, bueno, lees muy bien, ¿qué te parece si ahora te formas? Entonces, qué importante saber que para poder leer, a veces pasa, y encontramos, ¿se acuerdan cuando llamábamos a los que iban llegando temprano? Que como no conocían las Sagradas Escrituras, y ahora di presbiterio, no, pues no se te sale, o Cafarnaum, o cesárea, o sea, tiene que ser alguien informado. Entonces el ambón merece un respeto especial. ¿Me pueden decir qué respeto se le da en las misas más, digamos, más elegantes, por decir algo? Más, ¿cómo se diría? No sé. Al ambón. Okay. Más solemnes, gracias, sí. Más solemnes. ¿Qué especial detalle se le hace al ambón? Se le pone un mantel que sale de atrás hacia adelante. Yo veo una mano, pero no veo Lo incencian. Sí, le pasan el incienso. ¿Qué decías tú, prima? Yo decía que se le pone, porque además se nota, le ponen la capa, bueno, no sé cómo decirle, la estola que cubre totalmente. Ponen una estola para cubrirlo, sí. Pero una estola para cubrirlo. Le ponen como para darle más importancia en una celebración. Pero también la importancia es que primero se pasa incenciando el altar, todo el altar,
y luego Van a- el ambón, y luego si está ahí el sagrario, y luego el sacerdote. Hay una mano levantada que no sé quién es. Ah, No, yo, perdón. es que te iba yo a preguntar que en las iglesias antiguas, Sí. y no tan antiguas, bueno, de la época de nosotros al principio, que en las iglesias hay el lugar que se subían como en las columnas, los padres, a dar el sermón. Ahorita se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Púlpito. Ya sabes El a cuáles me púlpito. refiero. El púlpito. Ajá. Fíjense, el púlpito, ¿saben por qué estaba así? Porque no había micrófonos. Claro. Entonces el padre se ponía en alto y más cerca del pueblo, que ya lo tenía casi abajo de él, para poder hablar y que le escucharan, porque desde el altar no lo podían escuchar. Esa era la función del púlpito, el micrófono. Claro. Ahora con el micrófono y encima con cámara de televisión, no, bueno. Dejó de funcionar. Ivonne, ¿sigues por ahí? Ivonne, ¿estás ahí? Sí está, Charito, pero es que está hablando Aquí por estoy, teléfono lo que o pasa algo. es que les presumo, me llegaron unas florecitas de mi aniversario. ¡Ay, felicidades! ¡Guau! Bueno, está ¡Felicidades! bien. Un poco Nada más tarde, pero llegaron. Nada más que le cambies un poquito. Claro que sí, ahí va. Ahí va, ahí va. Gracias. Eso es porque no ha aprendido a hacer las cosas. Yo. Bueno, este es el ambón. El que tenemos a nuestra izquierda en la fotografía es donde lee el sacerdote el evangelio. Porque ahorita con lo del COVID los tenemos más reservaditos. Y el que tengo a la derecha, nosotros lo tenemos exactamente al revés, en la izquierda, pero a la hora que lo coloqué no me di cuenta. Y es donde leemos nosotros las lecturas. Y esos dos tienen su dignidad especial. No debería de ponerme en uno de ellos para dar avisos. No es lo correcto. Lo hacemos, pero no es lo correcto. Los avisos se dan con el micrófono, pero no en el ambón, porque el ambón es para la palabra de Dios. Entonces, sí hay que tener cuidado en eso y bueno, pues hay que ver cómo le podemos hacer, ¿no? Entonces, aquí lo que dice nuestro libro es: la dignidad de la palabra de Dios exige que en la iglesia haya un sitio reservado para su anuncio, hacia el que durante la liturgia de la palabra se vuelve espontáneamente la atención de todos los fieles. El ambón suele estar colocado en el presbiterio, que es la zona del edificio sagrado en que se encuentra el altar. ¿Me pueden decir cuál es el presbiterio? Las gradas, ¿no? ¿Qué? ¿Qué dijiste, Irmita? No te escuché. No sé, Charito. No son las gradas. Bueno, allá al altar. De ahí para arriba, sí, Ajá. perfectamente. No tengas miedo, tú dilo con todas tus No quería. Dije, de las no. escaleras hacia arriba Sí. es el presbiterio, porque es donde se mueve el presbítero. Ajá. Entonces está el altar, está el sagrario pequeño, está el ambón, están las cosas importantes. Sí. Ese es el presbiterio. Supuestamente no tendríamos por qué subir y bajar. El padre Carlos, que es un tipazo y que quiere que sus niños estén ahí arriba, me encanta. Ahora, lo normal, o sea, la ley es que, pues, que no se transite tanto por ahí. Pero a mí me parece sensacional que puedan subir, ¿no? Bueno. El siguiente, si me haces favor, Ivoncita. ¡Ay, felicidades por sus flores! Sí. Ese pequeñito que tenemos ahí, yo le puse acento, no lleva acento, es mirror. El mirror es donde está guardado el Santo Crisma. ¿Alguien me puede decir qué es el Santo Crisma? Sí. ¿Qué? El aceitito. El que ponen en la unción, ¿no? Ah. No. Los dos aceites. Casi. Son tres. Son tres. Uno es consagrado. El Santo Crisma es consagrado. Y este se usa únicamente para la consagración de los sacerdotes de sus manos, para el bautismo de los niños que están consagrados como hijos de Dios y en la confirmación.
es un santo crisma consagrado. Los otros dos solamente son benditos, y es el de la unción de los enfermos, que es el que nos dan cuando vamos a la unción, y el de los catecúmenos solamente se usa en el bautismo. En el bautismo se usan 2 aceites. No sé si se han fijado, uno es aquí en el pecho y otro es en la frente. La próxima bautismo. ¿Qué dijiste? En la mollera, dicen. En la mollera, bueno, pues sí, en la mollera. Sí. Sí, así es, así es. Y entonces nosotros en el altar, en San Judas, lo tenemos ahí porque ahí se guardan los aceites. En este momento de pandemia, tenemos ahí un segundo, ¿cómo se llama? Un segundo sagrario, y los aceites están en el sagrario de abajo porque nada más tiene la forma que se puede exponer con las puertitas, ¿ok? Bueno. Luego viene la fuente bautismal. Me olvidé de sacar la foto y me saqué una de internet, lo siento. No me acordé de sacar la fuente bautismal. Fíjense, es muy importante la fuente bautismal y les voy a decir por qué. Porque ahí es donde nos hacemos cristianos. Dice, la reunión del pueblo de Dios comienza por el bautismo. Por tanto, el templo tiene un lugar apropiado para la celebración del bautismo y para favorecer el recuerdo de las promesas del bautismo. Tienes el agua bendita, la pila bautismal, y debe ser hecha de un material noble que sugiera la importancia del sacramento que ahí se celebra. Importante, ¿no? Bueno, después tenemos el confesionario. Nosotros tenemos varios estilos porque pues, tenemos el primero que tenemos aquí, que es el del coche, el que sacan ahorita con la pandemia. No pude pasar a tomarle al confesionario más de cerca porque tienen unas bancas para que no pase uno, pero el del coche, que pasas con el coche en la vuelta en la bajada de los coches, y ahí te confiesa el padre. Maravillosa idea que les salió. Y si no, tenemos los otros confesionarios. Es importante tener un lugar apropiado para que se pueda expresar el arrepentimiento y el perdón, lo cual exige un lugar también apropiado. Los confesionarios deben estar bien visibles y que sea expresión del significado de este sacramento. No es un lugar visible para que vean que ya me confesé, sino para que luego no haya chismes. Es que se metió con el padre y luego quién sabe qué pasó. No, ahí se ve que están confesando. Es triste lo que les digo, pero es cierto. Por eso tienen ventanitas. Por eso, aunque sea puerta cerrada, tiene una ventana para que se vea hacia adentro. Importante, ¿no? Importante. La renovación de la vida bautismal exige penitencia. Por tanto, el templo tiene que tener un lugar apropiado para eso. Los confesionarios deben estar bien visibles y que sean expresión del significado de este sacramento. Como ven, la clase es muy cortita y por eso quisiera yo seguir, pero ustedes me lo dicen. Dice aquí como resumen, los lugares principales dentro del edificio sagrado son el altar, el sagrario o tabernáculo, el receptáculo, donde se conserva el santo crisma y los otros santos óleos, que es donde guardan eso, en la sede del obispo cátedra o del presbítero, y el ambón y la pina bautismal con el confesionario. O sea, eso es lo que tenemos que recordar y que es importante que lo sepamos. Me encantaría que pudiéramos de alguna manera leer siempre las lecturas que vienen complementarias, porque te lo dice como desde la antigüedad. Como es temprano, antes de que en 6 minutos lo podemos leer. Oye, ¿Quién quiere Charo, leerla? el atril, ¿cuál es el atril? Ahorita me acordé, alguna vez me dijo Guada, no sé qué es el atril, y yo dije, no, ¿qué es el atril? El atril es donde está el evangelio. ¿Ves el librito del evangelio que saca el padre? Que es un palito con 3 patitas y arriba nada más para poner el libro. Ah, ok. Ese es el atril. Ah, ok. Gracias. Ese es el atril y lo tiene el padre como un lugar especial de honor para el evangelio.
y de ahí lo toma y lo enseña y bendice y todo. ¿Por qué? Porque el evangelio es la palabra de Jesús, ¿no? Entonces es diferente cuando dices palabra de Dios a cuando dices palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, ¿no? Entonces esa es la diferencia, pero pues normalmente no lo hay. Entonces por eso no lo explica aquí, pero sí lo deberíamos de poner, ¿no? Ok, gracias, Charito. Bueno, de Pero nada. ¿puedo preguntarte algo, por favor? Todo lo que tú quieras. Y Dime. nada más quería yo la diferencia del óleo, el óleo perfumado, no el Santo Crisma, sino hay 2 óleos que se ponen también en el bautismo, ¿no? El de enfermo, sí. En el bautismo es lo que yo les decía. Sí, El crisma, que es el consagrado, se le pone en la mollerita, y el de los catecúmenos se pone en su pechito. Perfecto, pero tú dijiste que además del Santo Crisma había 2 aceites. Sí, el otro es el de los enfermos. Ah, el de la unción. Okay. El de la unción de enfermos, que es el perfumado. Ah, perfecto. Gracias. Todos son perfumados, ¿eh? Porque a los óleos les ponen diferentes hierbas antes de consagrarlos y demás, y los tienen preparados, sí. Y los hueles y es muy, muy rico el olor. ¿Cuál es el exorcizado? En el bautismo. ¿Perdón? Y que decía el bautismo que había 2 tipos, bueno, no entendí bien esto del bautismo, de que ponían un aceite, pero si estaban consagrados, ¿cómo es esto? O sea, ¿tú es otro diferente o claro, no son tres diferentes. No, pero es consagrado. O sea, en el bautismo, el crisma, el santo crisma, es el aceite consagrado que se usa en la cabecita del bautizado, okay, en la frente del confirmado y en la ordenación sacerdotal. Ese es el consagrado, ¿ok? Luego, el óleo de los catecúmenos se le pone a los bautizados, pero se les pone en el pecho y a todos los que se vayan a bautizar. Y luego está el de los enfermos, que es el óleo de los enfermos. Así se llama. Y son 3 frasquitos. Yo me acuerdo mucho, fíjense, porque cuando recién entré de ministro, tuvimos una celebración de Jueves Santo apoteósica, divina, creo que fue la segunda del Padre Carlos, en que entramos en procesión, metimos en procesión los aceites que acababan de llegar de la catedral. Estos aceites se consagran y se bendicen en catedral, todos los sacerdotes de la diócesis juntos con su obispo o arzobispo, y ahí se reparten y ellos lo llevan a su parroquia, y en su parroquia el Jueves Santo se colocan en el mirón, como el sagrarito de los aceites, ¿sí? Y entramos con el aceite, y además de una manera ya ven cómo entra el evangelio con las manos levantadas, como así llevamos los aceites acá arriba, a subirlos a entregar al Padre, y él los colocó en su lugar. Ahí fue donde yo me enteré todo lo de los aceites y para qué servían. Ni modo, no vayan a creer que los sé desde hace mucho. A ver, lo sabía, pero no, como que no le había yo dado la importancia que tiene. Oye, diles por favor, ¿por qué es perfumado? No, dilo tú, porque no lo sé. ¿Ay, de veras? No, es que a lo mejor digo una tontería, dilo, por favor. No, me gusta mucho el simbolismo, porque es que así como el perfume se nota del óleo santo, el santo crisma, que las buenas obras del bautizado y del confirmado tiene que notarse, tiene que oler de alguna manera, decir. Eso me gusta mucho que sepan por qué es perfumado, porque tenemos que perfumar, se supone, el mundo con las buenas obras. Muy bien, Lupita, sí. No lo hubiera dicho así. Es el olor de santidad. Las buenas obras que tú haces como cristiano tienen un olor de santidad. Ese es el olor del aceite. Entonces es importante porque se tiene que notar.
No es que vaya yo con una trompeta diciendo el bien que hago, pero por ejemplo, los domingos, este domingo de la misión, que el padre Carlos lo publicitó en cuantos medios pudo, es para que se vea que la iglesia hace buenas obras, no para presumir, porque el ejemplo arrastra. Eso es lo importante. Muy bien, Lupita, muchas gracias. No, al contrario. Charito, Dime. Charito, el Salmo 23, el buen pastor también dice, cubres mi cabeza con aceite perfumado, mi copa está rebosando, ¿no? Sí. El aceite perfumado siempre ha sido simbólico, vaya, en ese aspecto. Uh-huh. Sí, es importante. Charito. Dime, cariño. Bueno, si hace una pregunta. Hola. Entonces, nada más el Santo Crisma es el único que se bendice en la catedral. Se consagra. Se bendicen se consagra, todos, perdón. Pero consagrado solo el Santo Crisma. Se bendicen los tres, pero consagrado solo el Santo Crisma. Ah, ok. Muchas gracias. Charito, dime. Otra pregunta, otra duda. Yo en una de las clases que les di a mis niños, les enseñé todos estos lugares que nos dijiste hoy, pero también les enseñé la sacristía, ¿no es importante? Y bueno, y no sé si hay en todas las iglesias, ahí donde tenemos ahí en la parroquia, donde se les reza a los santos y donde están las cenizas de los fallecidos, ¿no? Fíjate que también saqué la foto, pero sí es importante, pero no es básico. Okay. Porque la mayoría de las criptas, por ejemplo, están abajo. Abajo de la iglesia, no en al mismo nivel. Normalmente las criptas están aparte. Okay. Y la capilla de los santos sí es importante, y quiero decirte algo. Antes los santos estaban en todo el templo. Y les recogimos un lugar especial para ellos, porque la gente, lo mismo que les decía yo de Santiago de Compostela, iba a ver a los santos en medio de la misa. Es más, en Redentoris Mater, que está en satélite, el padre tiene puerta. Y entonces, cuando va a empezar la misa, cierra la puerta. Para que nadie suba. ¿Por qué? Porque la misa es lo que tiene que llevar toda tu atención. Claro. Y por eso no es que tengan un lugar especial. Los santos estaban regados por toda la iglesia, no sé si te acuerdas. En cada columna teníamos a uno aquí, pero en todas las demás iglesias también. Y entonces mucha gente que no sabe y que tiene mucha devoción a un santo, pues se va con el santo aunque esté la consagración. Y eso es lo que se quiso evitar. ¿Y la sacristía? La sacristía no es tan importante, es donde se viste el sacerdote, pero no tiene tanta. Es importante, por ejemplo, que los niños sepan a qué van a ese cuartito, pues van, ahí están todos sus. Ahorita de momento, pues no bajan a la sacristía, la tienen arriba. Pero sí es importante, ¿no? Yo a mí me tocó una vez ya trabajando, ya que me había graduado de la universidad, un compañero de sistemas me dice, precisamente salió, no sé por qué sale el tema, y me dice, ¿y qué ahí tienen toda su ropa? ¿Y cómo deciden qué color quieren usar? ¿O de qué color? Es el vestidor de los padres. Pero aparte ellos hacen una oración, ¿no, Charito? Ahí hacen oración. Antes de salir a celebrar. Fíjense que es bien importante lo que acabas de decir, Ermita. Mientras ellos se están revistiendo, están haciendo oración. Es lo mismo que las oraciones que tú oyes que nomás están y que muchas veces no se sienten. Cuando el padre, antes, por ejemplo, cuando se lava las manos, la oración que hace, cuando, ¿cómo se llama? Cuando va a hacer la comunión, la oración que hacen. Esas oraciones privadas que ellos hacen, lo estuvimos viendo en una anterior, cuando vimos algo de la misa. Esas oraciones que ellos hacen en privado son importantes porque es preparar su alma. Y cuando se están revistiendo, cosa que se van poniendo, ellos van haciendo la oración de lo que significa. Entonces, sí es importante, sí tienen ahí su lugar de oración, sí tienen prendido un pequeño cirio, todo eso sí, pero no es relevante para La Silvia. Para los demás porque pues no lo ven, ¿no? ¿Cómo está Silvia?
¿Qué pasó? Bien. Hay un micrófono abierto de Silvia. Bueno, entonces les estaba yo diciendo, ya no sé en qué quedamos, ni con qué. Sí, la importancia de que, bueno, si ustedes leen, por ejemplo, este que les digo, habla desde Nehemías, cómo tenía que ser el altar, cómo le daban vueltas, cómo lo consagraban. El altar está desde Abraham. ¿Se acuerdan que reunió las piedras e hizo ahí oración? Y está la piedra del sacrificio de Isaac y están tantos otros altares que están en el Antiguo Testamento. Entonces, qué importante es que sepamos todas estas cosas. En la sacristía sí, verdaderamente hay cosas muy importantes, muy valiosas. Les voy a contar una anécdota porque fue triste, pero bueno. Cuando empezamos a limpiar y a limpiar un sábado de gloria, entró alguien a limpiar la sacristía y limpió el aceite para la madera, bueno, todo muy limpio, y manchó todas las casullas. Sí, Charito, yo en ese tiempo yo ayudaba a la limpieza ahí, yo ya tenía un buen rato, pero iba así como que 2 veces por semana. Pero esto fue un sábado de gloria. En esa Semana Santa yo me fui de vacaciones. ¿Quién te dio permiso? Y cuando regresé, que fui a hacer mi recorrido, me dice Monseñor, ¿ya viste, Irma, que se mancharon todas? No, bueno, estaban... Todas, no me digas que hicieron, todas. Es que yo las saqué y yo hasta le ayudaba a la señora que estaba a ver si se desmanchaban, pero pues algo, es que encendieron como un cirio toda la noche y yo pienso, y el aceite, lo que se puso. No, yo creo que fue el aceite de la madera. Sí, yo pienso pues, porque era grasa, era aceite. Pero se echó a perder, sí, porque él me dijo, ¿ya viste? Y yo mejor me quedé callada, yo ni le dije nada más, pues sí las vi. Sí, las vi que tuvieron que sacar y tuvieron que... Y dije, ay, pero yo no supe quién. No, pues nadie supo. Son cosas verdaderamente delicadas y que tenemos que tener muchísimo cuidado, pero pues que fue un accidente, fue un accidente. Sí, o sea, por eso son lugares donde no todo el mundo puede entrar. Eso ayudó no porque haya nada oculto, sino porque hay que tener un respeto y un cuidado. Tú sabes las cosas que hay ahí. Pero mira, es triste que suceda eso, pero si no sucede, pues no descubre uno que hay que tener más cuidado, ¿no? Pero sí me enteré por Monseñor cuando regresé, me dijo, ya viste que todo, y así yo dije sí, y hasta me traje unas a ver si yo podía acá, y pues no pude hacer mucho, que digamos. Yo también llevé un montón de cosas y no sé. Agua caliente y vinagre y pan. Sí, nada más que son telas que no puedes ponerle agua. No. Ay, no. A ver, no. Porque son como de raso, como de shampoo de seda, como de... Parecen no. de seda. Entonces no le puedes poner agua. No, sí, es que había unas que de plano no podías, eran en seco. O sea, así por más que tú decías, no, pues aquí no sé qué hacer. Pero bueno, te digo, ya eso ayudó para checar que tiene uno que tener cuidado, ¿no? Así es, así es. Sí, me acuerdo. Entonces, de eso. Sí, Gaby, linda, sí es un lugar muy importante, pero que no puede entrar cualquier persona. Tú puedes entrar con tus niños, mostrárselo muy bien, con todo el cuidado y el respeto, pero sí es importante, ellos hacen ahí su oración, bueno, ahora la hacen en su casa, donde se visten, donde se revisten, y pero sí es importante, pero no aparece como, de hecho, normalmente no está dentro de la estructura del templo, está atrás, por la puerta de atrás. Aquí la tenemos ahí, pero normalmente no está ahí. Yo entré ahí porque un 12 de diciembre, cuando llegó Monseñor, me pidió, dice que necesitaba, ¿qué me dijo? Un toque femenino, pues quién sabe cómo estaré ahí el asunto.
Y bueno, sí se acuerda Gaby, porque fue al principio, ¿verdad? Gaby y las que estaban, sí se acuerdan que sí nos pedía, ¿no? Que echáramos montón, pero creo que nunca echamos montón ahí. Y por eso yo me quedé y después pasó esto y dije, ah, qué caray. Ay, caray, pero sí, sí suceden esas cosas y pues ni modo. Claro, y sí hay que tener mucho cuidado con las vestiduras, digamos, de los sacerdotes, ¿no? Por lo que También representan. ¿cómo se llaman? Lo que utilizan para taparlos. Las casullas, el corporal, el Y todos purificador, esos la también, palia. ¿verdad? También eso requieren un... Oye, Irmita, estás reprobada. ¿Por qué? Pues porque yo dije los nombres y les enseñé todas las fotos, la acabo de ver, de todas esas cositas. Palia, No, pero me refiero a corporal. que... Ah, sí, pero me refiero porque ahorita estás hablando de la sacristía, pero de lo que se echó a perder. Entonces te digo también, no, reprobada he estado siempre, Charito. ¿No? Por no decir a las cosas por su nombre. No, pero es que ahorita de momento, pues, tú sabes que no. Yo sé. Que el disco duro está en blanco, pero de todos modos, de repente, así como que... La memoria nos traiciona, la memoria. Claro. La verdad, sí. No, es que sabes que allá en La Piedad, no sé si todavía hay una señora que hace como 10, 12 años que conocí, pero no me acuerdo su nombre. Ella se llevaba a su casa todo eso, los corporales, todo eso, y los llevaba bien bonitos acomodados así en una caja. Pero se los llevaba a su casa para... Pero recuerden, aquí porque tenemos a Guada que él hace todas esas cosas. No sabemos a quién vamos a tener dentro de 2 meses. Es importante saber cómo tratar todos esos paños que están en contacto con nuestro Señor. ¿Te acuerdas que se los dije? Se ponen en una palanganita con agua, se les retira todo lo que pudiera tener, si le quedara alguna brisnita del cuerpo de Cristo, esa agua se pone en una maceta. Y luego se pone otra agua donde ya le ponemos jabón con muchísimo cuidado y no se tienden ni se echan a lavadora ni nada de esas cosas, sino especialmente esas cosas aparte. Digo, no sabemos a quién vamos a tener, ni si trae ayudante como Guada, que bueno, pues, hay mis respetos, porque él es el que nos puede decir cómo se hacen las cosas, ¿no? Pero bueno, es importante que nosotros como los allegados de la... A mí me gusta pensar que soy como Ana la profetisa, que quedó viuda y se dedicó en cuerpo y alma a ayudar al templo. Eso quisiera yo. El día que quedé viuda, me dijo mi director espiritual, y me dijo, ¿y ahora qué piensa hacer? Le dije, yo quiero ser como Ana. Dice, ese es su papel. De ahora en adelante, ese es su papel. Ser como Ana. Servir en el templo con oración, sacrificio y lo que convenga. Eso es yo bien formalita, mira, lo intento. Pero bueno, nenas, ¿continuamos? ¿O no quiere que terminemos hoy? No, sí. Sí queremos terminar, ¿no? A ver, lo que sigue, ustedes lo saben muy bien. A ver, el siguiente capítulo se llama El único misterio y diversidad de tradiciones. Todos sabemos que hay diferentes ritos, pero el misterio es uno. Dice aquí, los misterios son los acontecimientos de nuestra salvación en Cristo, que está continuamente presente en los diferentes ritos de la celebración litúrgica. Misterio es todo aquello que supera la posibilidad de comprensión humana. Por tanto, la Iglesia forma parte integrante del misterio de Cristo, porque la Iglesia misma es un misterio en cuanto a que Dios se revela a la humanidad por medio de ella. Acabamos de pasar el cumpleaños de la Iglesia. ¿Alguien me quiere decir cuál fue? ¿Vamos de qué? ¿El cumpleaños de la Iglesia? ¿Al Pentecostés? Gracias, sí. En Pentecostés nace la Iglesia, de María, su madre, y del Espíritu Santo.
Y los apóstoles que fueron los primeros en salir de la luz del Espíritu Santo y formar el cuerpo místico de Cristo. La Oye, cabeza ya estaba, mande usted. y también es como bonito pensar que de esa misma dualidad, la Virgen y el Espíritu Santo, nace Jesús. Claro, es el siguiente nacimiento. Fíjate lo que vamos a decir. Van a ser 3. Mira, el primero fue María da a luz por obra del Espíritu Santo a Jesús. ¿Se acuerdan en el retiro que les decía yo? Imagínense, la primera adoración de Jesús hecho hombre fue de su madre y de José, adorando al niño recién nacido. Bueno, después viene este segundo nacimiento, el Espíritu Santo con María, que tiene a su lado a todos los apóstoles muertitos de miedo y que ella los estaba ayudando y fortaleciendo, y nace el cuerpo místico de Cristo, o sea, su iglesia. Somos parte de ese cuerpo místico. Por eso les he dicho siempre, cuando dice el sacerdote después de la consagración, por Cristo, con Él y en Él, a ti, Padre Todopoderoso, nosotros como cuerpo místico, pegaditos a la cabeza, vamos a darle honor, pegaditos, porque somos su cuerpo. Por eso somos tan importantes. Porque si una parte del cuerpo está herida, como yo que tengo heridas por todas partes, pues a la otra parte la ayuda. Entonces tenemos que hacer el equilibrio, porque nuestro cuerpo místico, o sea, ese cuerpo que es la iglesia, tiene muchas heridas, muchas. Y nosotros, como la parte sana, ahora sí que la parte sana, tenemos que curar la otra parte. Ese es nuestro gran papel. Ser el equilibrio tan fuerte, como el que queremos ahora para las elecciones, por ejemplo, ser tan buenos, tan exageradamente buenos, con tantas obras de misericordia, que la otra parte se va a tener que sanar a fuerza, porque es mucha la salud que estamos metiendo. Eso es lo que nos tiene que quedar en la conciencia. Nosotros tenemos el deber de rezar por nuestros hermanos que no están tan cerca, de acercarlos, de amarlos, de presentarles un Dios que los ama. ¿Para qué? Para que ese cuerpo místico sano y sin heridas, fíjense, sin heridas, pueda resucitar con Cristo, como lo hizo su cuerpo natural. Y estamos esperando ese otro nacimiento, que va a ser la parucía, cuando venga con su gloria, y entonces venga como todo un Dios a abrirnos la puerta del cielo. Y me emociono tanto que me pongo hasta chinita, pero bueno, continuamos. Entonces, ese es el misterio de los misterios y ahí estamos, esa es la iglesia, ¿no? En la liturgia, sobre todo en los sacramentos, existe una parte inmutable, o sea, que nadie puede cambiar, que es la parte divina, pero también existe una parte susceptible a cambios, que son un poco las formas. El fondo no se puede cambiar, pero las formas podría. Por eso tenemos misas cantadas, misas en silencio, misas en latín, misas sin latín en el idioma normal. Bueno, dice aquí, desde la primera comunidad cristiana de Jerusalén, hasta la parucía, hasta que venga Dios, la iglesia de Dios fieles a la fe, las iglesias fieles a la fe, celebran el misterio pascual. ¿Cómo lo celebran? Desde luego, la forma, el fondo, siempre pensando en las palabras exactas que tienen que decir. Pero lo que pase alrededor, si tiene incienso, si no tiene incienso, si tiene canto, si no tiene canto, si se dice todos juntos, si lo dice el sacerdote, todo eso va pasando según las costumbres de las regiones. Por eso en Grecia se hacía de una manera, en Rusia se hacía de otra manera, en Italia se hacía de otra manera, hasta nosotros y los africanos tenemos un poquito diferentes. ¿Por qué? Pues porque la idiosincrasia también entra en esa parte, ¿no? Dice, la riqueza insondable del misterio de Cristo es tal que ninguna tradición litúrgica puede agotar su existencia. Las diversas tradiciones o ritos, pues son como un enriquecimiento para la liturgia. Desde luego, todas ellas tienen que pasar por la doctrina de la fe para que las analice y ver que no estén mal, ¿no? Dice aquí, la historia del nacimiento y desarrollo de los ritos
es una maravillosa complementariedad. Cuando las iglesias han vivido estas tradiciones de fe y en los sacramentos de la fe, se han enriquecido mutuamente. Las diversas tradiciones nacieron por razón misma de la misión de la iglesia. Y entonces vemos cómo cuando llegaron los franciscanos, aquí decían las misas de una manera, porque los atrios de las iglesias eran abiertos y tan grandes que eran unos patios enormes, porque los indios no podían ponerse debajo del techo para hacer oración. O sea, son tantos los ritos y el porqué de las cosas que nos damos cuenta. Por ejemplo, ahora mismo que nos decías, ya se me olvidó cómo se llamaba, donde Está se paraban. reprobada, Charito. Sí, totalmente reprobada. El ese donde se anunciaba, hombre, el púlpito, ya me salió. El púlpito, antes era importantísimo un púlpito en medio de la iglesia para que lo oyeran todo el mundo. Hoy no. ¿Por qué? Pues porque hay micrófonos. Todas estas cosas van haciendo diferente la forma de la liturgia, ¿no? Entonces dice aquí, las tradiciones litúrgicas o ritos actualmente en uso, dentro de, ese está en nuestra, pero no importa, no lo pongas porque nada más son letras. Están en uso hoy día, ya que vuelvo a regresarlas porque ya lo perdí. Los que están en uso en la iglesia son el rito latino, principalmente el rito romano, pero también hay ritos de algunas iglesias locales, como el rito ambrosiano, esos son genitales, el rito hispano-visigodo, imagínate, ¿te imaginas cómo será? Pues, o en las diversas órdenes religiosas tienen sus ritos. Y los ritos bizantino, alejandrino, copto, siriaco, armenio, maronita y caldeo. Todas estas son reconocidas por la Iglesia Católica. No sé si alguna vez alguno de ustedes me dijo que había ido aquí a la iglesia de los ortodoxos. ¿Alguno de ustedes fue? ¿No? A ver, son misas que duran hasta 2 horas, porque tienen mucho el incienso y diferentes oraciones en diferentes momentos, pero la esencia es la misma. Y están todos de pie, nadie tiene bancas, todos paraditos. ¿Por qué? Pues porque así ellos acostumbran a hacer la oración. Entonces, sí es importante que nosotros, pues, sepamos que todo eso está bien. ¿A dónde voy a ir yo a la misa de todos los domingos? Pues a mi parroquia. Si algún día estoy de viaje y me encuentro con que la iglesia ortodoxa está ahí y sé cuál es, pues voy. Claro. O que la armenia, o que la copta, hay coptos por Mixcoac, por ahí. ¿A quién voy? Primero voy a la mía, normalmente. Algún día, pues, por enriquecer mi cultura, voy a otra. Pero no por curiosidad. No por a ver cuál me gusta más y en dónde me quedo. No porque este es más manga ancha que otros. Y bueno, tristemente voy a decirlo. Pero son libaneses los que están en Mixcoac. Y te aceptan la primera comunión con 6 meses de catecismo. ¿Y cuánta gente yo conozco? Por lo menos 5 de esta zona, que es porque eran parientes míos, que se fueron a hacer la primera comunión, confirmar y bautizar, porque ahí no necesitaban preparación. Ok, ¿qué les parece eso? Es difícil. No, no estamos, es falta de conciencia. Es light. Falta de madurez en nuestra fe, ¿no? Porque, pues, padres de familia y... Pero es gente que, además, lo publicaron como la gran cosa que había hecho esta criatura, que invitó a todos sus hermanos, sobrinos y parientes, porque ahí se iba a hacer. Y yo Pero dije, es que yo creo que es eso, Charito, porque uno está todavía muy maduro de nuestra fe, pero yo creo que hay gente todavía más... Peor. Para ellos no es... No lo entienden, no lo entienden. No lo entienden. Exacto. Pero bueno, nosotros que lo sabemos, podemos como dar el consejito. Yo en ese momento ya era como hechos consumados porque me invitaban a la primera comunión a la semana siguiente, pero dije, ¿cómo le digo a esta niña que no está bien?
¿no? Entonces le pregunté al padre y me dijo, mira, sí está bien, pero les falta preparación. Entonces yo cuando empecé, porque están en Bosque Real, cuando empecé a darle el catecismo en Bosque Real, la invité, le dije, oye, ¿no te gustaría venir? Ay, no, gracias. Y yo dije, ya sé por qué fuiste al otro lado, ¿por qué no? Gracias, quiero formación. Si no, si quieren un servicio, una preparación express o light, ya nada más para cumplir con el requisito, ponerle palomita y el evento social que va de la mano. Entonces, salir al paso. Pero lo triste es que esta orden sacerdotal lo acepta y lo promueve. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que todo se va al caramas. Pero ya sé que después de esto llegó don Carlos y dijo, se me alinean o se van. Y se tuvieron que alinear. Pero es que esto es... Charito, porque también, por ejemplo, como ves que lo del catecismo y eso, pues depende del obispo, ¿no? También. Claro. Por ejemplo, en Querétaro, mis sobrinos van en el catecismo y ahí no les piden, o sea, les piden creo que 6 meses igual o 1 año máximo, no sé. Y en realidad lo único que hacen es que se aprendan las oraciones y ya. Y por ejemplo, acá también tenemos bueno, en mi grupo unas niñitas que son de Puebla, que hablaron con Ivonne y todo, su mamá, porque querían como que tuvieran un catecismo más completo, pero en realidad a ellas allá no se los piden. Es que la ventaja de los colegios católicos es que les dan formación, formación humana o formación religiosa todos los 14 años o 13 años, según el colegio. Sí, pero es más cultural. Yo lo tengo checado acá con mis nietos y es como más cultural, o sea, se aprenden los evangelistas, muy bien, pero ese amor que ustedes le ponen en sus clases, no. No, yo sí tengo que decir, Charito, en el Cristóbal Colón, a partir de que entró el hermano, ay, se me fue su nombre. Está reprobada, amiga. Ay, no saber su nombre, pues si ni lo he visto, entró y luego ya nos fuimos a pandemia. No, pero la verdad es que han hecho cambios. Dice que yo estoy reprobada, por eso yo la reprobé a ella. Ay, pero es el nombre del hermano Bosco. El hermano Bosco. Mira, y porque se llama Bosco y todo. Exacto. El hermano Bosco hizo ciertos cambios que la verdad es que yo ya no lo veo, porque tengo en otro colegio tengo un compañero de natación de Diego, como dice Charito, o sea, ahí se saben impresionante que si los evangelistas, que si la historia, que si hasta le digo, no, pues ya va a ser teólogo tu hijo, pero no, acá sí les están haciendo, yo lo veo ese amor hacia conocer es que aquí mis niños pueden ser teólogos, pero no están enamorados. Sí. No están enamorados. Ese es el cambio que hizo el hermano Bosco. Ese mucho es el cambio que hizo a que se enamoraran. Y entonces, sí, la verdad es que ahí sí estoy muy contenta desde que entró el hermano Bosco. Mira, yo me acuerdo en la Maddox, que la directora de la Maddox es también mi prima, y hizo una capillita para que los niños vayan a hacer adoración, con la Virgen hecha de telita y el niño que lo puedan quitar de las manos y cargarlo. No, bueno, tú los ves y es que sientes que entraste al cielo, o sea, de verdad, porque es que es el amor el que los va a transformar, no el conocimiento, el amor. Y eso es lo que yo veo que en nuestra catequesis lo hay. Y no es tanto el conocimiento, como le decía yo a Lupita con su nieto, pero es el enamorarse, que es difícil con unos adolescentes que se van a casar y que les vale sorbete. Pero bueno, es eso lo que tenemos que transmitir, ese amor. Estoy de acuerdo. Bueno, seguimos. Dice aquí, el concilio fiel a la tradición declara que la Santa Madre Iglesia concede igual derecho y honor a todos los ritos, oigan, legítimamente reconocidos, y quiere que en el futuro se conserven y fomenten por todos los medios. O sea, están reconocidos, están correctos, adelante. Y dice aquí, lejos de dañar la unidad de la Iglesia,
La pluralidad de tradiciones de culto constituye uno de los más preciados tesoros eclesiales. ¿Sí? Entonces, importante. La apostolicidad de la esposa de Cristo, de la iglesia, dice, confiesa en el símbolo de la fe. Es apostólica, católica, apostólica. Eso es lo importante. Ahí es donde está la catolicidad, la apostolicidad de la iglesia. Me importaba mucho que supieran esto porque pues también es importante que no los tengamos como yo ahí no entro porque no son católicos. No, hay muchas que sí se puede entrar. Dice, es una sinfonía de diversas liturgias unidas a la única liturgia que es la alabanza de Dios. Eso es la liturgia, la alabanza de Dios. Punto número 2. Unidad dentro de la diversidad. El criterio que asegura la unidad en la pluriformidad de las tradiciones litúrgicas es la fidelidad y la tradición a la tradición apostólica. Es decir, fíjense, la comunión en la fe y en los sacramentos, ahí tienen que ser iguales, recibidos desde los apóstoles, comunión que está significada y garantizada por la sucesión apostólica. La celebración de la liturgia debe corresponder al genio y a la cultura de los diferentes pueblos, para que el misterio de Cristo sea dado a conocer a todos los gentiles para obediencia de la fe. Está en Romanos, en la carta de los Romanos 16. Debe ser anunciado, celebrado y vivido en todas las culturas, de modo que éstas no son abolidas, sino rescatadas y realizadas por él. La multitud de hijos de Dios mediante su cultura humana propia, asumida y transfigurada por Cristo, tiene acceso al Padre para glorificarlo en un solo espíritu. Quiero correrlo como si fuera otra cosa. Es importante saber todo lo que enriquece, pero también qué es lo que sí se puede y lo que no se puede hacer. A ver, dice aquí, lo mutable, o sea, lo que puedo cambiar, lo inmutable, lo que no puedo cambiar. En la liturgia, sobre todo en la de los sacramentos, existe una parte inmutable por ser de institución divina. De la iglesia es guardiana, divina, inmutable de la iglesia, que es la guardiana, y partes susceptibles al cambio que ella tiene poder y a veces incluso el deber de adaptar a las diferentes culturas de los pueblos. Lo habíamos visto, por ejemplo, con lo de los indios que se tenían que quedar afuera en el atrio. No porque no se les permitiera entrar, sino porque ellos no podían hacer una adoración a Dios en un techo. Necesitaban tener la cabeza libre. ¿Sí? Entonces, es importante, como resumen nada más, el criterio para asegurar la unidad de la multiformidad es la fidelidad a la tradición apostólica, es decir, la comunión en la fe y en los sacramentos recibidos de los apóstoles, significada y garantizada por la sucesión apostólica. La iglesia es católica, universal, y puede por tanto integrar en su unidad todas las riquezas verdaderas de las distintas culturas. ¿Alguna pregunta? Espero que no, porque me vuelven loca. Sí, necesito del apoyo de Lupita. Si me Ay, no, por Dios. No. Yo mejor no veo. Eres mi conciencia. A ver, ¿alguna pregunta sobre esto de lo que puede cambiar, lo que no puede cambiar? ¿Qué es enriquecer? Que hay que saber si está aceptada por la iglesia o no, que según los pueblos se hace de diferente manera. A ver, la misma forma de comulgar, la misma forma de rezar el Padre Nuestro. Yo que lo vivía en verano que me iba a España o en invierno que me quedaba en México, era diferente. No por ello raro, sino otra forma. Una pregunta, Charito. Dime, lo que tú quieras. Por ejemplo, para rezar el rosario lo puedes rezar sentada, hincada, parada. Acostada. No, acostada también. Claro. Habérmelo dicho. Oye, Charito, Charito, habérmelo dicho, pues ya ahora pura acostada. No, a ver,
tú, No mira, tú abuses, puedes no rezar, tú abuses. puedes rezar, No, yo te digo, tú puedes rezar tu rosario hincada enfrente de tu altar en tu oratorio. O lo Sí, puedes pero- rezar sentadita ahí, como lo rezo yo ahora con Lolita, sentadita en mis sillones. O lo puedo rezar en la noche que no puedo dormir y aprovecho que no puedo dormir y lo rezo en la cama. Así Y Es me que duermo. ¿Y yo sabes lo- lo que significa dormirte con el rosario en la mano y que a medio rezar? Ay, que te quedaste dormida en el regazo de María, abrazada. Sí, sí, Yo totalmente. porque lo rezo a las 5 de la mañana o antes y es recargada. Yo digo, a lo mejor no está bien, pero está muy frío para pararme y Mi hincarme. reina, el rosario mal rezado, el peor rosario que puedes rezar, decía el Papa San Juan Pablo II, es el que no reza. Eso decía. Mm. Entonces yo, mira, cuando me salgo a caminar sola, voy rezando mi rosario. Antes lo llevaba uno chiquito para que no lo vieran. Yo le digo, pero ¿por qué? Lo llevo que se vea la cruz y que se vea que voy rezando el rosario. Sí, bien hecho. Sí. Y luego, bueno, pues si me quedo después de comer, nos sentamos aquí, Lolita y yo, pues rezamos el rosario. O antes de que empiece la misa, cuando la vemos aquí en mi altarcito, pues rezamos el rosario. Y ayer ya se nos hacía tarde, dije, del retiro vamos a salir tarde, así que, pues vamos rezándolo de una vez, me dice. Yo les digo algo, una vez recé un rosario en un maratón de ballenas. Tenía que nadar como 35 vueltas. Y entonces dije, ¿qué voy a hacer? Pues voy a rezar. Y entonces cada 50 yo tenía que ir haciendo para no perder la cuenta, porque tenía que llevar la cuenta de las vueltas. Empezaba el Padre Nuestro y una Ave María, y una Ave María, y una Ave María para ir haciendo. Y después dije, ay, qué locura, cómo se me... Pero A no, ver. ahorita que hoy Qué dije, estoy bonita bien. manera, qué bonita manera Oye, para evitar el cansancio. claro, hijita, Como claro. Fíjate, en yo tu el día cerebro. que me metieron ¿cómo se llama eso? La tomografía. Ay, qué cosa más espantosa. Y yo decía, ¿me va a dar el ahogo? ¿Me va a dar el ahogo? No. Yo tengo a mi madre que me acompaña. Y me puse a rezar el rosario con los dedos, acostada con el aparato aquel aquí. Y yo decía, y Dios te salve María. Y, no, salí y hasta me pareció corto. Sí. Hay otra cosa que bueno, no viene al caso, pero que lo iba a decir del rosario. Me encantó, era algo que yo hacía cuando mis niñas eran chiquitas, pero me encantó pensar que que dijo, no sé si alguna de ustedes hizo la peregrinación de Tierra Santa con el Padre Solana, y que hablaba de que los misterios del rosario, tú podías poner tus misterios propios, ¿no? Sí. Y entonces yo cuando era chiquita con mis niñas, antes de que pudieran hacer la primera comunión, juntaba al grupo de sus amiguitos y rezábamos el rosario. Pero entonces les decía, tú piensa en la vida de Jesús de chiquito. ¿Qué te imaginas? Para que recemos el rosario. Cuando le ayudaba a su mamá, cuando se machucó el dedo con el martillo, me encantó. Cuando iba a buscar el agua. Cuando lo adoraron su padre y su madre cuando recién nació. Cuando lo fueron a visitar los pastores. Cuando lo fueron a visitar los reyes. O sea, nosotros podemos poner los misterios del rosario. Porque ¿qué es? O sea, ¿qué son los misterios del rosario? Es contemplar con los ojos de María la vida de Jesús. Entonces nosotros vemos esa vida de Jesús. Yo en el retiro a lo mejor me vi muy mal, porque dije, piensa, pues los evangelistas no eran chismosos y no se enteraban de la vida de María, pero nosotros nos la podemos imaginar. ¿Cómo vería a María? ¿Cómo lo vería diciendo sus primeras palabras? ¿Cómo le enseñaría a hacer oración? O sea, esos son los misterios del rosario, más contemplados que puestos por mí misma. Imposible. Porque la idea del rosario no es solamente la repetición, sino la contemplación. Y en esa contemplación yo puedo meter mis problemas, porque si me voy a la adolescencia de Jesús, que yo siempre digo que era la adolescencia de Jesús, y veo en mis adolescentes, yo digo, Señor, tú que pasaste por esa idea de que pues ya eras grande y podías hacer lo que quisieras, ¿qué podemos hacer por estos chiquitos? Estás metiendo en la contemplación del misterio el problema de tus niños. Porque así es. Entonces sí, hay que enriquecer nuestra oración con la emoción. O sea, hay que meter todos nuestros sentimientos, la vista, el gusto, el oído, todo en la contemplación. Pensar esa cueva de Belén, ¿a qué olería? A cucho, dirían en el pueblo de mi mamá. O sea, animal. Pero ¿cómo la preparó María? ¿Cómo la limpió San José?
para que fuera digna. Así tengo que preparar yo mi corazón, para que sea digno. Y decirle a María, pues ayúdame en la barrida, porque sí, los animales ya pasaron por aquí y dejaron sus porquerías. Fíjense, qué bonito. Sí, es como verdaderamente entrarle al rosario de otra manera. Claro que ya no te dormirías, por supuesto que no. El otro día se lo pregunté a una consagrada, que estábamos platicando y le dije, es que ahora ya no más puedo rezar acostada, y me dice, pues ¿no eres esposa de Jesús? Ellas como sí son. Dije, pues no me considero. Sí, ¿cómo hablarías tú con tu esposo? ¿Hablarías desde la cama? Sí, claro. Piensa que Jesús está acostado a tu lado. ¡Órale! Dije, no, bueno, pues ya la hicimos. Ya la hicimos. Tampoco te eches todo el tiempo tumbada porque está Jesús acostado, que Jesús poco tiempo duró acostado. Yo creo que sí, muy pocas veces. Pero creo que es bonito, que es pues es enriquecedor, porque nuestra oración tiene que ser muy humana, porque Jesús se hizo hombre para que pudiéramos entenderlo así. Y Pues meternos mira, Charito, aunque yo soy pecadora, pero yo tengo que guajiriar con mi Diosita que está cerca de mí todo el tiempo. Mira, y así. Si no Pues fueras sí. pecadora, te voy a decir qué pasaría. Jesús no hubiera tenido que venir al mundo y no tuviera que salvarnos. ¿Por qué? Pues porque no había pecadores. Gracias a mi pecado, por eso creo que es en el día de la resurrección o el Viernes Santo, dice, feliz culpa que mereció tan gran Redentor. O sea, entonces, Señor, porque soy culpable, porque soy pecadora, tú estás ahí para salvarme y me amas. Y me amas porque sabes que me caigo y me caigo. Y me vuelvo a caer y me vuelvo a... Y entonces, por como ningún Jesús, mérito, ¿no? Sí. Sin ningún mérito te ama. Te ama. Te ama porque sí. Y si eres el único ser humano en la tierra, hubiera muerto por ti. Entonces es cuando tú dices, wow. Y entonces, mira, a ver, les confieso mis tonteras, porque pues yo sí soy muy de carne y hueso. Yo cuando está solito el sagrario, hago así, como que me arrimo a una pared y digo, estoy en tus brazos y sigo aquí platicando contigo. Qué loca, pero pues así me siento, pues. Sí, pues sí. La imaginación es muy importante en el buen sentido de la palabra. Sí, lo decía Santa Teresa. Hay que amarrar a la loca de la casa. Y la imaginación hay que meterla en la oración. No estoy loca porque me pasa lo mismo. Lo mismo Pues, me pasa y es cuando lo sientes. Pues sí, Araceli, así es. Así No es. creo que sea lo que era. Pues yo creo que es como sensibilidad, podríamos decir. Y entonces yo acabo de terminar una clase de Lección Divina con la palabra de Dios, pero era meter los sentidos. Entonces era meterte en escena y decir, ¿qué veo? ¿A qué huele? ¿A qué estoy escuchando? ¿Qué puedo tocar? La paja, el aire, el agua, los peces, según me pareció, ¿qué te puedo yo decir? Sensacional. Porque es meter todos tus sentidos. Claro. En la oración. Es amarrar tus sentidos, meterlos en la oración y de ahí tomar. ¿No? Sentir que te abraza y lo abrazas es padrísimo. Sí. Claro. Sí, eso es padre. Sí, abrazar, sobre todo cuando estás triste o cuando tienes necesidad de compañía, lo abrazas y le cuentas tus penas y te escucha y te consuela. También me gusta mucho el Rosario de la Virgen de los Dolores, porque nunca había visto el Rosario de esa manera, en donde no sé si lo han leído, lo han rezado. La primera vez yo lo oí, y lo recé oyéndolo, porque caminando efectivamente, pero me pongo los audífonos. Claro. Nunca había sentido el Rosario de esa manera. Claro. De que dices, a ver, sufrió toda la vida nuestra Virgen, me estoy quejando yo. Todo el tiempo. ¿De dónde? Entonces es otra manera también muy distinta de rezar el rosario. Claro. Bueno, la liturgia nos lleva al rosario, y el rosario nos lleva a María, y María nos lleva a Jesús. Y así es, esa es nuestra dinámica. Así es como tenemos que hacer. Porque si nos acercamos a María es porque María nos acerca a Jesús. Y porque Jesús nos la dejó como madre. Entonces, pues, que hay que aprovecharla.
A una madre hay que aprovecharla. Hay que... Yo decía, cuando, qué padre, la Virgen María había estado con Jesús. Cuando recé sí, la primera vez la Virgen de, el rosario de la Virgen de los Dolores, dije, ahí dice, ah, sí. caray. Desde la Ay. presentación en el templo, desde el nacimiento en la cueva, desde tener que ir en el burrito, o sea, vas para atrás y desde el primer momento. Entonces, dices, qué difícil, qué ejemplo. Sí, exacto. Está bien, chiquillas. ¿Algo más que quieran decir? Nos vemos la próxima semana. ¿Quieren hacer el repaso? Hacemos el repaso sin examen para los que no quieran hacer examen. ¿Está bien? Sí, un repaso. Estaría bien. Bueno, pues entonces hacemos un repasito la próxima semana, si les parece. Sí. Y nos despedimos y hacemos una fiesta. No sé si tengamos que hacer una fiesta virtual. Yo creo que ya no, Charo, ya nos podemos animar. Sí. ¿Así? Bueno, organicemos algo. Con cuidado, Sí. con cubrebocas y todo el tema, pero yo creo que ya es hora de que nos reunamos. Pues pensemos en un lugar amplio y como con mucho Ya, lindo. ya. Aquí, yo les puedo decir aquí en los asadores, pero pues, digo, donde quieran. Gracias, Charo. Sí, encontraremos un lugar y yo creo que sí estaría padrísimo. Bueno, muy bien, está bien. Pues entonces demos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Madre María de Guadalupe, Reina de México, salva nuestra patria y aumenta nuestra fe. Bueno, mis amores, pues ahora esta clase fue más larga, pero fue de todo. Y Padrísimo, terminamos- Charo, gracias por Muchas gracias, Charito. Muchas gracias. de verdad.